Y empezamos. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar del análisis fundamental de Bitcoin al día de hoy, ¿verdad? 14 de junio del 2022. ¿Cómo interpretar la situación actual para los nuevos inversores? Y se los pongo de esta forma porque obviamente muchas de las personas que ya han estado en otros momentos de corrección del precio, es muy probable que estos tipos de movimientos correctivos como tales no generen pánico, ¿verdad? En cuanto a tenencias de Bitcoin. Lo que pasa es que muchos de las personas que están entrando al mercado son nuevos inversores del mercado. Por ende, desconocen las zonas de corrección del precio y hasta dónde podría llegar una corrección del precio, ¿verdad? Considerando que desde el máximo, desde el ATH que tuvimos, desde el máximo histórico que tuvimos, que fue en los $69,000 aproximadamente, hemos visto que el precio ha tenido una corrección a la baja bastante importante. Sin embargo, el día de hoy quiero que analicemos ciertos parámetros que nos van a ayudar a tomar ciertos aspectos y decisiones para que vayamos tomando decisiones de qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer para, obviamente, en el largo plazo poder contemplar esas, esas ganancias que vamos a ver a largo plazo. Voy a ir pasando a la siguiente diapositiva, que obviamente, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuándo comprar? ¿Cuándo vamos a vender? ¿Y cuándo esperar? Y esto lo voy a ponerte de esta forma porque obviamente, muchachos, yo necesito que ustedes entiendan que Bitcoin como un objeto o como un refugio de valor o como un activo de inversión, es un activo de inversión que todavía, ¿verdad? Uno, por la capitalización que tiene ahorita en este momento y por la cantidad de gente o la cantidad de aceptación a nivel mundial, ¿verdad? Que tiene, alguien tiene eco, muchachos. Quieren se mutean, por favor. A nivel mundial, obviamente, todavía no tenemos esa adopción que quisiéramos tener en el precio. Y hoy, ¿verdad? Eventualmente, recordemos que el precio se va a mover por oferta y demanda, ¿verdad? Y eso es lo que va a determinar la volatilidad y la sostenibilidad del precio de un activo en el largo plazo, ¿verdad? Considerándolo y hablando de Bitcoin, tenemos que entender que como Bitcoin es un activo de, de forma limitada, por así decirlo, porque eso es lo que es, ¿verdad? Se van a generar una cantidad muy limitada de Bitcoin y eso obviamente nos va a generar que en algún momento el precio tienda a estabilizarse. Sin embargo, para eso, ¿verdad? Tenemos que ir viendo una adopción masiva a largo plazo. Entonces, con el siguiente gráfico que yo les voy a ir presentando, vamos a ir hablando de cuándo comprar, cuándo vender y cuándo esperar. Y se los voy a hacer ver con el siguiente gráfico en donde hemos visto cuáles han sido a nivel histórico las zonas de compra, las zonas de venta y el espacio de la zona en cuanto al tiempo que tenemos que esperar para poder, ¿verdad?, obtener las ganancias importantes. Le hice un recuento de la información de cierto tiempo para acá, porque creo yo que no es tan relevante que lo haga desde que empezó Bitcoin, sino de cierta cantidad de años al presente, porque yo creo que aquí no hay nadie que haya comprado Bitcoin a $2, o me equivoco. Entonces, si estoy equivocado, pues me corrigen. No sé quién es DB Bar. Bueno, después lo vemos. Entonces, viéndolo de esa forma, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde yo les voy a mostrar las zonas de mayor relevancia en el precio de Bitcoin. Y aquí es donde quiero hacer un poco de énfasis, porque si nosotros vemos, ¿verdad?, las zonas de score que hemos tenido en el precio de Bitcoin, si ustedes ven, acá vamos notando en esta zona de acá,
cuáles han sido los máximos históricos en cada periodo. Aquí vimos un bull run desde que Bitcoin arrancó desde los 0.02 centavos. Vimos, ¿verdad?, cómo él empezó el bull run y llegó en el 2011 a tener su primer máximo histórico, tuvo su corrección, volvió a tener un bull run, llegamos nuevamente a un máximo histórico, tuvimos una corrección, volvimos a tener otro máximo histórico y, ¿verdad?, por consiguiente, volvimos a tener otra corrección en esta zona y acá volvimos a subir, volvimos a tener una corrección y volvimos a tener un máximo histórico de $69,000, en los cuales es donde estamos en este momento. Entonces, viéndolo desde esta gráfica, yo quiero que ustedes observen cuáles serían los momentos óptimos para vender y cuáles serían los momentos óptimos para comprar. Y aquí es donde el tema con Bitcoin se pone un poco espeso. Si nosotros vemos, ¿verdad?, en cada ciclo correctivo que ha tenido el precio, hemos visto que en esta línea verde el precio ha llegado a apoyarse, ¿verdad? Y a partir de acá vuelve a tener su siguiente tendencia alcista, luego vuelve a corregir, y si nosotros vemos después de cada halving, vemos cómo el precio, su mínimo o su suelo de cada bull run que tiene, se va a dar siempre que está en esta zona verde, acá en este gráfico. Recordemos que esto es estadística, ¿verdad? No les estoy diciendo que esto tiene que cumplirse así al pie de la letra, sin embargo, si nosotros analizamos la data, es lo que tenemos, ¿verdad? Y es en lo que nos tenemos que ir basando. Si ustedes observan, cuando esta media ha logrado vulnerar y superar la zona roja, vemos que es donde obviamente han sido las mejores zonas de venta del precio de Bitcoin. Cuando hemos logrado romper toda esta zona, obviamente han sido los mejores momentos que, si ustedes notan acá, coinciden con los máximos históricos o ATH que ha marcado el precio. Por consiguiente, necesito que veamos la gráfica, y en base a la gráfica en este momento, dándole en primer lugar la palabra a Román, quiero que me hagan preguntas breves y concisas de qué dudas tienen sobre esa gráfica. Román. Yo la duda que tengo sobre esa gráfica es ¿dónde puedo yo ver esa gráfica? Ok, esa gráfica es información de la cadena. No es algo que esté corriendo en vivo, digamos, como igual que TradingView. No. Bueno, o sea, sí, o sea, es una plataforma, se llama Glassnode, ahí lo ven de fondo, y es una plataforma de pago, ¿verdad? Hay que pagar una suscripción y puedes acceder a esta información, que es información de la cadena. Hay distintos planes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, con el objetivo de poderle brindar mejor información, tanto fundamental como técnica, pues opté por pagar la membresía para poderles dar información más completa, ¿de acuerdo? Perfecto. Perfecto. Juan Carlos. Chicos, les voy a pedir un favor. Los que están entrando o los que entran a la clase, necesito que por favor se pongan su nombre, porque para mí se me es complicado estarlos reconociendo por el apodo, qué sé yo. Entonces, si pueden ponerse el nombre, mejor, ¿verdad? Para así yo poderlo llamar por su nombre y que no estemos tan confundidos. Juan Carlos, dime. Gracias. Listo. En la gráfica ahora indicaste que, vamos a ver, que los máximos los hemos logrado una vez que se ha roto esta franja como rosada que está ahí. Sin embargo, estoy tratando de entender este gráfico. El naranja, no sé qué significa. El otro sé que dice precio, porque ahí arriba están los puntos. Entonces, si yo me guío por el precio, yo veo que el precio para el 2011 no ha llegado a la franja como roja. Entonces, no ha vulnerado la franja naranja. Okay. Pero entonces, ¿qué significa la franja naranja? Más bien, ok, la franja naranja va a ser una métrica estadística
que nosotros vamos a tener en donde vamos a obtener información donde podría indicarnos que el precio se está acercando a su máximo histórico real o a su punto de venta más alto, en donde nosotros podríamos obtener la mayor cantidad de beneficio. ¿Basado en qué? Basado en los picos históricos que hemos tenido. Entonces, si nosotros vemos esta gráfica, cuando subimos a los $60,000, vemos que nosotros entramos a esta zona de acá. Sin embargo, como en los bull run anteriores que tuvimos, vemos que esa media naranja, ¿verdad? No logró vulnerar, en este caso, esa línea roja. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente nosotros vamos a llegar a vulnerar esta zona en dos posibles ocasiones. Puede ser que logremos estar cerca de esta zona una vez que después de esta corrección busquemos estos máximos que tuvimos, ¿verdad? De $69,000, $70,000, y muy probablemente después del siguiente halving vayamos a ver nuevamente otra corrida alcista en donde lo más probable es que veamos que estos picos vulneren la línea roja y vendrían a ser los mejores puntos de venta de Bitcoin, ¿verdad? Recordemos que viéndolo desde un punto estadístico tenemos que ver cuáles van a ser los puntos de venta y los puntos de compra más de mayor rendimiento que podríamos ir obteniendo en el precio. Gracias. De igual forma, hay más gráficas, vamos a ir pasando una por una para que ustedes vayan entendiendo de otra forma esta gráfica, que yo se la voy a ir explicando cómo se han venido dando las correcciones del precio. Chris. Bueno, gracias. Todavía no entiendo bien qué significa esa línea naranja. Ok, la línea naranja... Es un cálculo estadístico. Es correcto, es correcto. La línea naranja va a ser un cálculo estadístico, una media, en donde cuando el precio ha estado en esas zonas y ha vulnerado la zona roja, han sido los mejores puntos de venta a nivel estadístico e histórico del precio de Bitcoin. ¿De acuerdo? Recordemos que esto es una media que va a llevar un cálculo matemático que nos va a decir en porcentajes cuáles fueron los picos de mayor porcentaje después de cada halving que el precio obtuvo su mayor rendimiento. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir esa media naranja? Que cuando el precio se encuentre en esa zona roja, van a ser buenas zonas de venta de todo lo que hayamos comprado en esa zona verde. ¿De acuerdo? Yo ahora les voy a enseñar más de cerca y con más detalle lo que es y se posiciona en esa zona verde. Entonces, si ya no hay más dudas de ese gráfico, para pasar al siguiente. Perfecto, vamos pasando al siguiente gráfico. Aquí es donde la cosa se empieza a poner un poquito compleja. Ok, si nosotros vemos del halving número 1 al halving segundo, del primer halving al segundo halving, vemos que se ejecuta el 28 de noviembre del 2012 el primer halving y Bitcoin logra alcanzar un 57,000% de rendimiento después del primer halving. Recordemos que Bitcoin cuando arrancó valía 0.02 centavos. Por ende, desde este punto hasta este punto, que es el bull run después de cada halving que se da, obviamente este fue el rendimiento y que alcanzamos en aproximadamente 2014 más o menos, los $1,158, que aquí fue cuando explotó, que el Bitcoin, que etcétera, 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 y verdad, y vimos que logramos alcanzar el primer máximo histórico. Entonces acá, según el gráfico anterior, es donde nosotros, según la métrica que nos da el gráfico, es que obteníamos la mejor zona de ventas. Obviamente, ahora lo sabemos porque ya conforme Bitcoin se ha ido desarrollando y se ha ido posicionando en los mercados, hemos ido obteniendo mayor data. Recuerden que el desarrollo de un activo financiero se va a medir por cálculos matemáticos según la data que nos vaya brindando a nivel histórico.
Entonces, obviamente, después de que nosotros tuvimos en ese halving el máximo histórico, el precio obtuvo una corrección de un 85%, en donde bajamos a los 163 dólares. Entonces, en este primer gráfico que les estoy presentando, dudas que tengan. Perfecto. Voy pasando con la siguiente gráfica y nos vamos a pasar del segundo halving al tercer halving. Acá tenemos las correcciones. Aquí hay o bien el error, lo acabo de hacer, entonces lo hice un poquito rápido. Acá, permítame. Vamos a ver. Listo, ya lo arreglé. ¿Vieron qué fácil? Perfecto. Entonces, acá nosotros vemos que tenemos a partir del segundo halving, que fue el 9 de junio del 2016, hasta el tercer halving, que fue el 11 de mayo del 2020. Que recordemos que acá nosotros veníamos saliendo de el bicho. El bicho este que generó la crisis de salud y etcétera. Entonces, del segundo halving, nosotros empezamos nuevamente con un bull run después de haber tenido una corrección de un 85%, volvemos a tener ese movimiento alcista, llegamos a la zona de los $19,000 y nuevamente volvemos a tener una corrección muy relativo a la corrección anterior de un 83% en donde tocamos el suelo, ¿verdad? Perfecto. Y aquí viene la parte donde yo necesito que vayamos realmente pensando qué puede pasar. Si nosotros vemos el comportamiento acá, ¿verdad? Bitcoin tuvo movimientos oscilatorios, y acá, boom, tuvo una corrección bastante agresiva, se mantuvo ahí acumulando hasta que nuevamente volvió a tener una corrida alcista. Entonces, del segundo halving, llegamos a estar en la corrección siempre del 83%, en donde esta corrección se ejecutó aproximadamente entre el mes 24 y el mes 26 después del halving. Entonces, habiéndoles dado esta información, yo necesito que ustedes me digan si tienen alguna duda con eso que acabo de decir, mes 24 al mes 26 después del halving. Perfecto. Entonces, continuamos. Esta es la gráfica, y vuelvo a poner ahí. Permítanme. Perfecto. Ok. A partir de acá, que es donde estamos ahora, nosotros nos posicionamos del tercer halving, que fue el 11 de mayo, al día de hoy, en donde el mínimo que hemos obtenido después del máximo histórico de $69,026, en donde tuvimos un rendimiento del 2092% después de la corrección anterior, en este momento llevamos un 69,83% de corrección. Y aquí es donde yo necesito que me digan qué dudas y preguntas tienen. ¿Por qué? Porque me voy a basar en, obviamente, este porcentaje que para mí va a ser muy importante y que estamos en el mes 24 después del tercer halving.
junio equivale al mes 24 después del tercer halving y que según la estadística en el tiempo histórico de Bitcoin han sido los meses en donde el precio ha tenido su corrección para luego volver a tener su movida alcista a la espera del siguiente halving. Que como ya lo habíamos hablado, para ser exactos, se espera que para mayo del 2024 se haya ya minado el último bloque. Sin embargo, el halving va a empezar el 1 de abril del 2024 para finalizar en el mes de mayo, que se espera que ya haya terminado o ya se haya minado el último bloque, ¿verdad? Entonces ahora voy a escuchar la pregunta de José y luego no sé quién tiene más preguntas. José, dime. Gracias, Distro. Mi pregunta es si mañana Estados Unidos cuando hable, Jerome Powell, dice los de los 75 puntos y eso, ¿qué tú esperas que se corrija más el precio? Ok. Baje más de 20,000. Ok, eso ya lo vamos a hablar. Voy a anotar tu pregunta para respondértela, pero ahorita necesito que me digan si tienen dudas en base al gráfico. Yo sé que todos quieren saber qué va a pasar mañana, pero recuerden que, levanten la mano, Gabo, pero recuerden que yo lo que necesito, muchachos, es enseñarles. Porque esto no es que quiero saber si mañana sube o quiero saber si mañana baja. Es que yo necesito enseñarle cómo funciona el precio de un activo a nivel histórico. ¿Para qué razón? Para que ustedes no dependan de una cal o de una indicación para saber si apretar el botón de compra o apretar el botón de venta si hablamos de acumulación, o short o long si hablamos de futuro, ¿verdad? Lo que pasa es que el tema de futuro es un tema aislado, que recuerden que futuros es simplemente una especulación, que vamos a llegar a ese punto tomándolo en cuenta acerca de los fundamentales que tenemos pronto, pero yo necesito que hablemos ahorita del comportamiento histórico que ha tenido el precio para que nosotros sepamos cuáles van a ser los puntos en donde podríamos obtener beneficio y en donde podríamos considerar tomar ya sea posiciones en corto o posiciones en largo. Cris. Sí, mi pregunta va, estamos en el mes 24 desde que se hizo el tercer halving y viendo lo anterior que usted dice que se hizo la corrección se dio del mes 24 al 26 y las veces anteriores ese porcentaje de corrección ha sido como 80 y algo por ciento. Entonces significa que todavía, o sea, no sé si hay alguna estadísticamente, ese porcentaje tiene que llegar a ser 80, y si significa que vamos a seguir corrigiendo hasta agosto. Ok, ya te voy a responder entonces tu pregunta y te la voy a responder con la siguiente gráfica. Juan Carlos. Para tratar de entender lo que decís del mes 24 desde el tercer halving, pero no estoy entendiendo la numeración. Yo si hago un cálculo, me suena como desde el 2019. Y el mes 24, es decir, empezar a contar todos los meses a partir del 2019, digamos que desde el bicho COVID, pero no estoy entendiendo la numeración. Ok, 24. recordemos que acá el halving fue el 11 de mayo. Ajá. Si a partir del 11 de mayo contamos para acá 24, 25 meses, nos posicionaríamos a la fecha de hoy, ¿verdad? Que son aproximadamente 2 años. Ya, me fui ahí donde está el tercer halving. Sí, Aquí está el tercer halving, 11 de mayo del 2020. Si contamos 24 meses aproximadamente, caemos al mes de junio de este año. Recordemos que es estadística, ¿verdad? Sí, es sí, estadística. me corrió un año más, eso era que no me estaba dando los números. Claro, perfecto. Ya. Cabo. Gabo.
Bueno, Gabo, ahora sí. Dime, Gabo. No es tanto, es que es tanto más una pregunta de la teoría. Es que yo nada más lo he visto como un par de veces. Era para que me explicara un poco mejor lo que es el halving y qué pasará, digamos, cuando ya se termine de minar el último bloque de Bitcoin. Ok. Perfecto. ¿Qué es un halving? Un halving básicamente es el proceso que reduce la forma periódica a la mitad las recompensas por la creación de bloques en el mercado de criptomonedas. Te lo dije muy técnico. Perfecto. No, sí entendí, pero... Ok, te lo voy a poner más fácil. Pero Supongamos... reduce la plata que ganan los mineros, básicamente, al final, ¿no? Sí, correcto. Pero, ¿qué significa esto? Te voy a explicar. Supongamos que nosotros montamos un proyecto y decimos, bueno, nosotros vamos a construir 20 casas. Entonces, los mineros van a ser las empresas constructoras, en donde conforme la empresa, supongamos que vamos a hacer 40 casas, un ejemplo. Bueno, y vamos a dividir ese proyecto en 4 bloques, en donde cada bloque va a llevar 10 casas. Ok, entonces un ejemplo. En el primer bloque de 10 casas, nosotros vamos a pagarle a la empresa constructora de Gabo $10. En el segundo bloque de 10 casas, le vamos a pagar a la constructora de Gabo $7. Y en el tercer bloque de construcción de casas, que le vamos a pagar a la constructora de Gabo, por ejemplo, le vamos a pagar $2. Y en el último bloque de construcción de 10 casas, le vamos a pagar $1, para un total de $20 por todo el proyecto. Entonces, esta tabla de recompensa es una tabla que ya todos los mineros conocen. Por ende, ellos saben y necesitan tener mayor tasa de minado porque cada vez, como les van pagando menos, necesitan ejecutar esos bloques de forma más eficiente, ya sea gastando menos recursos y teniendo mejores equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, explicándotelo de esa forma, quiero saber cuál sería la duda adicional que tendría, tomando en cuenta qué serían los bloques y el tiempo o periodo. No, creo que me quedó claro. La pregunta mía es que ya una vez que ya se termine de minar el último bloque, ya vamos a llevar al máximo de supply de Bitcoin. Entonces, Correcto. y básicamente, a como aumente la demanda del uso de Bitcoin, va a aumentar el precio en ese momento. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros solo tenemos 40 casas, Gabo, ¿qué va a pasar cuando esas 40 casas ya no hayan más? Bueno, va a haber gente como Román, por ejemplo, que él va a querer una de esas casas. Pero ¿qué van a hacer las personas? Bueno, conforme se fueron construyendo los proyectos, el valor de las viviendas fueron aumentando. Así se los voy a poner en un ejemplo, ¿verdad? Por consiguiente, va a llegar un momento en donde el valor de todas esas casas, aunque antes de haberlo construido era más bajo, se va a estabilizar. Y eso es lo que va a suceder con Bitcoin, que a mayor demanda, mayor oferta y aumenta el precio, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque van a ser muchas personas las interesadas, pero como el supply es limitado, eso va a hacer que su precio aumente porque no hay más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente va a ser como pagar capricho. El que quiera Bitcoin va a tener que pagar el precio que cueste, ¿verdad? Porque recordemos que no todas las personas lo van a vender, porque si lo vemos con un instrumento financiero, pues no todas las personas van a despojarse fácilmente de Bitcoin, y por eso es que las instituciones son las que están entrando en juego en estos momentos, ¿verdad? Perfecto. Felipe. Hola, a mí me queda la duda es si cada vez es más difícil minar, a lo último va a ser inviable para los mineros estar ahí, entonces a la final, ¿quién va a terminar soportando las transacciones si es inviable tener un sistema de esos? Ok,
Ok, las empresas de minería es la respuesta que yo te tengo, Felipe. ¿Por qué razón? Porque van a ser los que van a obtener las condiciones de costo versus rendimiento más altas. ¿Por qué? Porque solo grandes empresas con los equipos de punta van a poder generar megahashes, mayor cantidad de megahashes a menor costo, ¿verdad? Porque no va a ser rentable, por ejemplo, que yo, en mi caso, quiera ponerme a minar Bitcoin, me vaya a comprar un equipo de $12,000, una máquina de minado de $12,000, $15,000, en donde lo que yo voy a obtener de rendimiento no me va a pagar en el tiempo que le queda ya a los halving de Bitcoin, ¿verdad? No me va a pagar en el tiempo mis recompensas. ¿Por qué? Porque cada vez se han ido reduciendo y que para generar cierta cantidad de recompensas tengo que generar cierta cantidad de hashes o de bloques. Por consiguiente, eso se va a traducir en un gasto de insumos para mí, ya sea eléctrico, ya sea del equipo, etcétera, etcétera. Por ende, no va a ser rentable porque va a ser demasiado caro y si vos haces una métrica de costo-beneficio, no vas a ganar en el tiempo, ¿me explico? Porque te va a salir más barato comprar Bitcoin que minarlo. ¿Me explico? Sí, sí. Perfecto. Entonces, pasando a la siguiente gráfica, voy a aclarar la duda de Chris. Y la duda de Chris se aclara de la siguiente forma. Espérenme, que es que yo no sé por qué en toda la... Ah, ya sé por qué es que en toda la gráfica eso está mal escrito. Es porque les di copiar y pegar. Ok, ahora sí, ahí está. Está mejor, al menos. Muy bien. Esta es la gráfica que va a responder la pregunta de Chris. Si nosotros a nivel estadístico consideramos que Bitcoin nuevamente a nivel histórico, después de su máximo, va a obtener del 82 al 85% de corrección, así más o menos nos queda el precio que podríamos esperar para los siguientes meses para Bitcoin. Ese vendría siendo el precio básicamente en el cual nosotros podríamos especular que podríamos estar llegando. Esto recuerden que es data, no quiere decir que vaya a ser así, porque ahora en esta zona de aquí abajo, en toda esta zona de acá, de este pedacito a este pedacito, acá son inversiones de instituciones, que son instituciones que no les conviene permitir que el precio les caiga por debajo de $20,000. Y aquí es que vamos a hablar de Celsius y vamos a hablar de otras empresas que son grandes tenientes de Bitcoin, ¿verdad? Entonces, con esta gráfica, Chris, quiero saber si tenés alguna duda para continuar. Claro, ¿Verdad? gracias. Perfecto. Entonces, permítanme. Ok, vamos a empezar hablando de lo que sería Celsius. ¿Quiénes tienen dudas acerca de Celsius? La verdad, yo estoy en ceros con el tema. O sea, sé que estaban al límite de liquidación, pero la verdad no entiendo el por qué. Pero ¿sabes qué es Celsius? No, Ok. simplemente en títulos de noticias. Ok, perfecto. Celsius es una plataforma DeFi que te ofrece un rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Es una empresa, perdón, es una compañía. Es una compañía que realmente es una de las mayores de capitalización en Estados Unidos que ofrecen intereses anuales, o sí, todavía creo que no sé si ya lo corrigieron, pero ofrecen 18,63% de rendimiento anual. Si esto lo correlacionamos, era muy parecido a lo que nos ofrecía la plataforma Terra, ¿verdad? Que obviamente ya vemos que fue lo que sucedió. Sin embargo, Celsius
ha hecho una nueva estrategia para poder evadir que sean liquidados. ¿Y qué significa evadir que sean liquidados? Bueno, se lo voy a poner en un contexto fácil. Si yo, distro, presto, recibo inversiones y yo les digo, bueno, pues yo les voy a ofrecer al año un 18.63% anual. ¿De dónde va a salir ese 18.63%? Bueno, ellos sabrán las estrategias de rendimientos que tienen, pero lo que muchas personas no saben es que ellos invierten con las inversiones de las personas en otras empresas de forma apalancada para obtener beneficios propios y poder cubrir esos altos rendimientos. Por eso es que te ponen rendimientos tan altos para que sean muy atrayentes a los inversores. Y dicen, uy, un 18% no te lo da ningún banco, ¿verdad? Ningún banco te lo da. Por ende, ellos tienen que crear estrategias financieras para poder usar ese dinero o esas inversiones y poder sacar, porque las empresas que hacen esto no van a buscar beneficio únicamente para las personas, ¿verdad? Obviamente tienen que buscar beneficio para ellos, ¿verdad? Para ellos como empresa. Por ende, ellos obviamente al precio de Bitcoin tener esta corrección, el rendimiento que ellos ofrecen contra las inversiones apalancadas que han hecho se ve en un default. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos van a tener un precio de liquidación. ¿Qué quiere decir un precio de liquidación? Que no van a poder sostener el apalancamiento por la corrección del precio y obviamente no van a poder pagar los porcentajes que prometen. El problema con esto es que el colateral de ellos es el Bitcoin que las personas invierten en la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron para poder alargar esto? Congelaron congelaron el retiro de la plataforma para agarrar los Bitcoin de las personas o de los inversores e inyectarlo a esas posiciones apalancadas que ellos tienen para poder correr su precio de liquidación. Entonces, esto obviamente porque ¿qué pasa? Si ellos llegan a ser liquidados, todas las personas van a perder su dinero y ¿qué va a pasar? Luna 3.0, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a respaldar eso? No hay forma. Gabo, dime. No, que yo quería añadirle a eso que usted está explicando ahorita, por si no les quedó claro. Es como cuando ustedes van en una posición y le añaden más margin para no ser liquidados. Es correcto. Eso exactamente mismo. Lo mismo. Porque ellos tienen inversiones apalancadas en otros proyectos, porque es que es la única forma de poder pagar esos rendimientos tan altos que ellos ofrecen. Entonces, ellos ahorita tienen de colateral 530 millones, si no me equivoco, que equivalen a 23,000, más o menos, si no me equivoco, 23,000, sí, casi 24,000 bitcoins. Creo que tienen el colateral, que eso les da una liquidación de, ya no voy a dejar entrar a Juan porque cada rato se sale. Eso da obviamente que el precio de liquidación para ellos se les vea extendido, que lo tenían en la zona de los $20,000, lo han logrado extender hasta la zona de los $14,000. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Inyectando dinero, inyectando bitcoins
para que no sean liquidados, porque si no los van a liquidar, como en mi caso. En mi caso, yo tengo ahorita mi cuenta de futuro un poco comprometida. ¿Por qué razón? Porque obviamente yo me quedé en unas posiciones en long desde los $27,000, casi $28,000, y estamos en 21. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este caso? Bueno, yo hago una operativa de colateral en donde yo lo que hago es contrarrestar posiciones en corto contra mis posiciones en largo para que mi precio de liquidación se ejecute en cero. Pero esto tiene que hacerse con sumo cuidado, porque si no se sabe hacer, si no se elige un buen punto donde hacerlo y los márgenes para hacerlo, cuando el precio reaccione a favor, me va a arrastrar esas posiciones en corto y me va a arrastrar pérdidas que ya no voy a poder corregir. Porque recordemos que sabemos, por eso es que las posiciones en corto son más peligrosas que las posiciones en largo. ¿Por qué razón? Porque para abajo sabemos que el precio es cero, pero para arriba no sabemos hasta dónde el precio puede llegar. Entonces, ¿quién me asegura a mí que si yo abro un corto en $15,000, por ejemplo, el precio va a volver a llegar a $15,000? ¿Me explico? Entonces, a eso me refiero. Perfecto. Viendo la gráfica actual que estamos viendo en este momento, si nosotros observamos acá, permítame, no sé cómo, aquí. Si nosotros observamos en este gráfico y vemos que en el 2020, como comentábamos, Juan Carlos, era la zona en donde teníamos la zona verde de corrección, teníamos el movimiento alcista, llegábamos a la zona de $60,000, corregíamos, volvíamos a tener el movimiento alcista y obviamente nuevamente corrección. En este momento estamos de nuevo entrando en esa zona verde, que es donde son las zonas en donde nosotros deberíamos empezar a acumular Bitcoin. Esta es la misma gráfica del principio, solo que la acorté un poco más para que ustedes puedan entender lo que podría suceder. El problema es que si nosotros vemos y analizamos la profundidad en esa línea verde, vemos que apenas estamos tocando la parte superior. Ustedes me podrán preguntar, bueno, ¿y qué pensás hacer en tu caso? Que estoy atrapado en unos long en $28,000. Bueno, yo tengo dos opciones. Que el precio rebote y me permita cerrar mis largos, o que el precio rebote y que yo vea una reacción a la baja y tenga que abrir otro colateral para poder tolerar la corrección si llegáramos a tener una corrección como en los años anteriores o en los halving anteriores, en donde veíamos la corrección de entre un 80 y un 83%. Entonces, basándome en esto, imagínense en este momento, con un corto en colateral que tengo, mi precio de liquidación es de $9,000. Si Bitcoin llega a los $9,000, a mí me liquidan. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo veo que el precio de Bitcoin va a corregir ese porcentaje tan agresivo, a mí lo que me va a tocar es abrir otro colateral para poder correr mi posición de liquidación, porque recordemos que en el momento que yo abro un corto y llevo una posición a favor del movimiento, eso me va a inyectar capital, ¿verdad? Por ende, el precio de liquidación se va a alargar. Mano. Listo, bueno, buenas noches a todos. En ese caso tuyo, en esa situación tuya, realizar algo como lo que está haciendo Celsius es agregar margen a sus posiciones, no es lo más sabio. Ya mencionaste que tu estrategia sería abrir operaciones opuestas. En este caso serían shorts.
pero hacer lo mismo que está haciendo Celsius, que es agregar margen a tus operaciones, no es lo más sabio. No sé si me expliqué bien. ¿Me lo haces como pregunta o me lo decís como afirmación? Sí, como pregunta más que todo, porque si usamos el ejemplo de lo que está haciendo Celsius, es de que ellos están agregando más margen a su posición, ¿verdad? Entonces, aumenta su rango de liquidación. En su caso, vos mencionaste que estás haciendo otra operativa, pero una alternativa no sería agregarle margen a esas posiciones en largo para que se extienda el tiempo. En mi caso me lo preguntas. Ajá, sí, exactamente. No, porque recordemos que yo opero cruzado. Por ende, él me va a ocupar el margen de toda mi cuenta. Y por ejemplo, ahorita mi cuenta está en menos 25% de su valor real, ¿verdad? Yo estoy en pérdida, un 25% de mi cuenta de futuro. Ahorita en este momento. ¿Listo? Comprendo. ¿Sí? Pero, No, dame un segundo, Gabo. Pero si yo veo que vamos a tener una corrección como las anteriores y vamos a ir a buscar la zona de los $10,000, yo lo que voy a tener que hacer es abrir otro colateral, otro corto en colateral, si el mercado no me llegara a dar una salida, porque recordamos que el precio debe moverse de forma oscilatoria en impulsos y retrocesos, ¿verdad? El problema acá es que si nosotros vemos la comparación, me voy a ir a la gráfica 1, permíteme un segundo. Acá, si nosotros nos vamos acá, Gabo, vemos que cuando el precio corregía las veces anteriores, vemos que después de crear un alto, caía de forma agresiva. Crea un alto y cae de forma agresiva. Crea un alto y cae de forma agresiva. Entonces, aquí puede existir el panorama que cree otro alto y caiga a buscar la parte baja de esta línea verde y que me permita salirme de mis posiciones en largo. Por ejemplo, si a mí Bitcoin llegara a subir a los 26,000, entre los 25 y los $27,000, yo perfectamente puedo cerrar mis posiciones en largo a como sea que las tenga. Voy a perder, pero voy a poder tener margen operativo, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Recordemos que ahorita tengo un corto en $21,000. Entonces, ahorita tengo un corto en $21,000 en pérdida y varios largos en $27,000 en pérdidas. Pero, ¿qué pasa? Si vemos en un tema de margen, lo que yo subo perdiendo no supera a lo que yo recupero si el precio se mueve hacia mis posiciones en largo. O sea, lo que yo pierdo del corto equivale a un porcentaje que no supera el 50% de lo que tengo invertido en mis posiciones en largo. Por ende, para arriba yo pierdo, pero pierdo menos de lo que pierdo para abajo. Entiendo. ¿Verdad? Entonces, de esa forma es como yo lo voy operando. Alguien más que, bueno, por último, está el tema de las tasas de margen. Según el director Michael Saylor, ¿verdad? Que ustedes saben que es el de MicroStrategy, que es otra empresa. Ellos tienen una acumulación actualmente de 115,109 bitcoins disponibles como garantía. Lo que representa más o menos a una tasa de margen de más del 1,300% de los precios actuales. Para que ellos los puedan liquidar, y eso yo les había dicho, que porque estaba la noticia de que las habían liquidado posiciones en 21,000 y que no sé qué, no sé cuánto. Para que ellos les liquiden su capital, para que ellos les liquiden todo su fondo y quebrar la empresa, Bitcoin tendría que va a estar por debajo de los $3,562. Porque créanme que si esta empresa, si supónganse que nosotros llegamos a estar por debajo de los $3,562 y se desencadena una venta de esos 115,000 Bitcoin de MicroStrategy,
nos vamos nuevamente a $2. Fácil, fácil. Obviamente, este es un panorama que muy probablemente no vaya a suceder, porque inclusive en las entrevistas, Michael Saylor dijo que él va a defender la zona de los $20,000. Y él dijo, si Bitcoin llega a los $20,000, nosotros vamos a comprar más. Porque no sé qué tanto, ¿verdad? Pero hasta cierto punto ha sido como uno de los inversores más transparentes que hemos visto y que obviamente tiene los números de forma clara. Entonces, en resumen, básicamente ellos solo necesitan asegurar de que los gastos de los intereses que los gastos de los intereses puedan cubrirse con las ganancias que tienen al año de esa inversión en Bitcoin. Porque de esa forma, ¿y por qué les estoy diciendo esto? Porque ellos hicieron un préstamo para comprar esos Bitcoin. Recuerden que hay instituciones financieras que te prestan dinero y dejas como colateral Bitcoin. Por ende te dicen, bueno, es que yo quiero comprar 10 Bitcoin y te los voy a dejar de colateral, ¿verdad? Perfecto. Va a llegar un momento donde Bitcoin va a subir tanto que el interés que yo tengo que pagar por él va a superar lo que me costó comprarlos. Por ende, yo voy a poder pagar la deuda y voy a poder quedarme con la utilidad. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Los intereses anuales que ellos pagan, para que ellos no puedan pagar los intereses con los rendimientos anuales que les deja la inversión en Bitcoin, tendría que bajar por debajo de los $3,500. Por ende, que ellos se vean en una situación compleja como la que están ahora, como la que está, por ejemplo, Celsius, es totalmente distinta, ¿verdad? Eso en términos generales, pero no sé qué dudas tienen, ¿verdad? Básicamente eso era todo lo que tenía que hablar por el día de hoy. Vamos a pasar a las preguntas y voy a responder la pregunta que me hacía alguien acerca de las noticias de mañana. Y ya vamos a ir a ese punto. Entonces, dudas o preguntas que tengan hasta este momento. No hay dudas, no hay preguntas, queda todo absolutamente claro. Mano. Distro, con respecto, bueno, a realizar compras, yo sé que estas son zonas de compras bastante buenas. Y yo sé que, bueno, dar una recomendación de qué es lo que se debe hacer, pues es un poco complicado, cada quien sabe cómo, pero viendo lo que esta presentación, pues al parecer, y yo sé que son estadísticas, esto se va a mover más para abajo. Incluso hay interés de ballenas que el precio baje. Para generar o para realizar compras escalonadas o como el DCA que mencionas, eso, ¿cómo se usa? ¿Cómo se realiza? Son compras que uno puede hacer semanales, más o menos, semanales, quincenales, diarias, lo del DCA. Ok, te explico. Ya estamos entrando en una zona de acumulación. Ahora alguien del grupo me preguntaba por privado y me decía, ¿crees que es bueno comprar ya? Y yo le respondí, es bueno empezar a comprar ya. Por ejemplo, yo ya empecé a comprar. Yo estoy comprando desde los $28,000, empecé a comprar yo. Ya compré un 10% en 28, compré un 10% en 26, compré un 10% en 22 y tengo un 70% de liquidez para comprar si sigue bajando. Recordemos que según la estadística, el tiempo en la cual hemos estado en esa zona del fondo de la corrección ha durado entre 2 y 5 meses aproximadamente. Entonces, no sabemos cuánto va a durar esta vez y cuánto tiempo vamos a estar en esa zona. Sin embargo, yo les digo que si nosotros vamos a invertir en Bitcoin es porque no vamos a esperar a ganar mañana, sino que vamos a esperar a ganar en el siguiente bull run, en el bull market que tengamos después del halving del 2024. Entonces, si compran ahorita, que no les preocupe,
porque hay un 90% de probabilidades de que en el bull market, después del halving del 2024, sus Bitcoin valgan 3 veces más de lo que lo compraron en este momento. Jan, te escucho. Esta vara que está operando, bueno, la estrategia suya, ¿qué pasa si el precio llega a los 27.000 para que usted pudiera hacer la posición en long y no hacer ninguna parada, ninguna corrección y sube despichado a los 30 y pico y ahí te vas a cagar en las posiciones que tiene el short también? Ok, sí. Y aquí es donde yo necesito afinarles la mentalidad a ustedes. En futuro, no importa no ganar, importa no perder, porque va a llegar un momento en donde el precio a mí me va a decir y me va a confirmar que ya hemos salido del periodo de corrección, por ende yo voy a poder volver a entrar al mercado, ¿de acuerdo? Recordemos que en futuro nosotros lo que queremos es entrar, ganar y salir. Entonces, a mí no me importa si agarro un long en $27,000 o si agarro un long en $60,000, porque lo que yo quiero es que a partir de que yo abra mi posición, el precio suba, o si abro un corto, que a partir de que yo abra mi posición, el precio baje, sin importar el precio en el que esté el activo. ¿Me explico? Por eso es que ustedes tienen que saber diferenciar futuros de spot, porque no es lo mismo. Porque yo por eso necesito acumular ahorita, porque qué sé yo si a partir de mañana empezamos a subir y no vuelvo a ver los $22,000. Me quedé sin comprar en $22,000 y ahí sí va a ser un panorama en el cual me voy a arrepentir. Pero si cierro mis long de $27,000, no me voy a arrepentir de nada, porque no voy a perder. Sin embargo, el mercado me va a seguir dando oportunidades para volver a entrar en long. ¿Me explico? Que básicamente, Distro, vos tenés dos carteras, la cartera donde tenés la liquidez para los futuros y la cartera donde tenés la liquidez para spot. Es correcto. Mi cartera de futuros equivale al 10% de mi patrimonio. Ok. ¿Ya? Para que ustedes más o menos lo sepan diferenciar. Obviamente, de ahí tengo invertido ahorros, ahí tengo invertido muchas cosas que yo tengo que saber gestionar de forma responsable, ¿verdad? Para no perder en el tiempo. Por eso es que a mí la cartera de futuros yo tengo que cuidarla, porque si yo quemo la cuenta de futuros, obviamente me queda mi cuenta de spot, pero ese 90% de mi patrimonio tendría que yo verle un rendimiento para poder sacarle nuevamente otro 10% a esa ganancia y volverlos a inyectar en mi cuenta de futuro, que eso se convierte en una pérdida. Entonces, por eso es que yo, en el tiempo, a mí no me importa quedarme atrapado en un long, en esos long, 1 mes, 2 meses, 3 meses, no me importa, porque como no dependo de ese dinero, el tiempo a mí no me asfixia. ¿Me explico? Yo creo que ese es un error que hemos cometido muchos y yo me incluyo, la gente que está empezando, que tienen $500 para invertir y agarran los $500 y los meten en futuro. No, o sea, no dejan nada en spot como para comprar Bitcoin o algo así para largo plazo. Es correcto. Por eso es que yo les digo, hay que saber distribuir la cartera. Lo que pasa es que cuando ustedes dicen, es que solo tengo $100, no importa. Pero $100 equivalen en este momento a tu 100% de tu cartera. Agarra 10%, agarra $5 y te vas a operar a futuro. Y operas de $2 en $2. Y el resto lo dejas para comprar en spot. Al menos en este momento, que es el mejor momento para acumular. Recordemos que los tiempos del mercado son variantes. A mí, hacer trading en spot, a mí no me llama la atención, ¿verdad? Pero acumular sí. Y como ahora sí, ya estamos en zonas de acumulación, ahora sí yo voy a empezar a comprar. Yo no sé si ustedes habían escuchado que yo les decía, yo no tengo Bitcoin. Tenía 0 Bitcoin, pero tenía liquidez. Y como según la data ya estamos entrando en la zona de acumulación, ahora sí yo empiezo a comprar. Porque en el tiempo que me va a durar recuperarme a nivel de rendimiento de esa inversión a largo plazo,
yo voy a obtener los beneficios que quiero. ¿Me entienden? No les estoy diciendo, ¿verdad?, que vayan a vender el perro, que vayan a vender la casa, que vayan a vender el teléfono, no, nada de eso. Sin embargo, que si Gabo gana 5 millones de pesos al mes, que 1 millón de pesos lo destine a sus inversiones a largo plazo, porque estamos en el 2022, pero de aquí en el 2025, a 3 años, Gabo va a poder estar en Dubái tomándose un whisky, bueno, o una proteína, si él quiere. Me explico. Entonces, vean que ahorita las oportunidades que nos está dando el mercado son muy grandes y ningún banco les va a dar 1,000, un 2,000% en 3 años. Distro, ¿sabes una vara también? Que operar en spot, en un bear market no sirve, solo en los bull market. Es correcto, no sirve de nada. Entonces, es quedarse atrapado. Sin embargo, depende cómo vos lo veas. Porque si yo empecé a comprar en 28, 26 y 22 y nos vamos a 10,000, no importa, porque yo voy a seguir comprando la caída. Y cuando el precio reaccione al alza, porque lo va a hacer, porque históricamente nos lo ha demostrado, entonces yo voy a subir ganando. Sí, pero yo me refiero a hacer trading en spot, en un bear market no sirve, porque ahí te quedas atrapado. Claro. Sí, te quedas atrapado realmente, así como vos lo estás diciendo. Bueno, hablando del fundamental de mañana, es muy sencillo. Como veníamos comentando acerca de lo que era el IPC, ¿verdad? Yo les decía que si ese dato salía aumentado, lo más probable es que la Reserva Federal tenga que ponerse más agresivo en su toma de decisiones. Entonces acá hay dos panoramas. Que el día de mañana los pelones de la Fed digan que a pesar de la situación van a mantener los 50 puntos que habían comentado, o bien que a partir de mañana, que el día de mañana, perdón, digan que ellos se van a ver en la necesidad de aumentar 75 puntos. Y si eso pasa, vamos a ir a conocer muy probablemente la zona de los 20,000, 19,000 dólares, inclusive 18,000 dólares. Entonces, para que estemos claros de cuáles son los panoramas y qué es lo que puede suceder. ¿Por qué razón estoy tan seguro de los dos panoramas? Porque recuerden que si los mercados tradicionales corrigen a la baja, Bitcoin lo va a hacer, y si los mercados tradicionales corrigen a la alza, Bitcoin lo va a hacer. ¿Por qué las ballenas están buscando que el precio baje? Porque ellos necesitan liquidar posiciones en Bitcoin para poder apoderarse de esos Bitcoin. ¿Me explico? Para poder comprar esos Bitcoin baratos. ¿Me entienden? Entonces, a partir de ahí, quisiera saber si no hay preguntas o dudas para que las preguntas y las respuestas queden grabados en el en vivo y con eso nos despidamos. Entonces, doy 3 minutos de preguntas y terminamos. Boris, no sé si tenía preguntas. Grey Campos, no sé si tenía preguntas. Juan Carlos, no sé si hay más preguntas. Cris, Lorna, Román, Colón, Mano, Lourdes, miré que se conectó, pero ya no la veo. ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Dime, Boris. Sí, no, yo hasta ahora perfecto y gracias, Distro, por toda la clase magistral que nos acaba de dar como para entender aquí los inputs pues, que tenemos los día a día. Lo que me queda de duda esto es ya que me imagino que vamos a pasar ahorita a analizar el gráfico y ahí donde tengo dudas, veo un doble piso, varias cosas que seguramente vamos a tocar ahorita cuando veamos el gráfico. Perfecto. Ok. Entonces, preguntas, dudas, no tenemos. Una pregunta, Distro, ¿vos crees que las otras veces que ha hecho Bitcoin corrección ha sido también por lo mismo, porque si baja, qué sé yo, SP500 y baja todos los activos, baja Bitcoin también? Claro. Eso, ¿verdad? No hay que ni dudarlo, ¿me explico? Eso no hay que ni dudarlo porque ese es el comportamiento, obviamente, que tiene el precio.
Yo les venía comentando acá en el gráfico que nosotros habíamos entrado en un canal ascendente en donde yo les dije, y recuerdo que se los dije, que los canales ascendentes rompían a la baja, ¿verdad? Entonces, vean que yo realmente, sí están viendo el gráfico, ¿verdad? Ahorita Sí. no. Sí. Sí, sí. Ok. Sí, Vean cómo este punto, el precio ni siquiera ha logrado llegar a este alto y ha roto a partir de aquí. Y que recuerdan que yo se lo expliqué en el panorama que vivimos acá, en este mismo escenario. ¿Sí lo recuerdan? Sí, Sí, exacto. sí, recordamos. sí, Ok, Yo sí perfecto. recuerdo. Me explicó. Perfecto. Entonces, por ende, vean que el precio no ha logrado ir a buscar la parte alta, que es lo que todos esperaban, muy probablemente, y que a partir de ahí el precio ha corregido a la baja. Veo que el precio ha entrado en una zona correctiva. Sin embargo, tengo mis dudas. Tengo mis dudas con el tema de la corrección del precio, porque a nivel histórico nunca habíamos estado en un RSI en el gráfico semanal, permítame, en el gráfico mensual. No, en el gráfico diario. No, es que este no es el gráfico completo. Voy a buscar el gráfico de Bitstamp, permítame, que es el que tiene toda la información del precio de Bitcoin completo. Vean que, bueno, en principio, ¿verdad? Siempre hemos tenido, este es el primer filtro, siempre hemos reaccionado en la media de 55. Ese es el primer filtro. El segundo filtro, vemos que nunca en las correcciones habíamos estado por debajo de esta línea, ¿verdad? Y vemos cómo el precio de Bitcoin ya ha vulnerado esta zona. Por ende, creer que la corrección va a lograr llegar al 85% desde el análisis técnico. Esto ya es análisis técnico. Bitcoin no debería de seguir bajando más. Al menos no por debajo de los $20,000. ¿De acuerdo? Análisis técnico y análisis fundamental son dos cosas diferentes. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, tenemos el filtro número 1, que es la zona de sobreventa, el filtro número 2, la media de 55, y que para que cierre esa vela le faltan 15 días. Filtro número 3, que ya hemos empezado a formar un valle rojo, ¿verdad? Recuerden que esto dura meses, por ende yo les decía que para mí más o menos para septiembre, octubre, noviembre ya más o menos deberíamos de estar buscando una recuperación ya del precio o nuevamente una corrida alcista, ¿verdad? Muy bien. Si lo vemos desde un gráfico semanal, vamos a ir al histórico y vemos que Bitcoin está nuevamente en una zona de sobreventa. ¿Verdad? ¿Sí lo logran apreciar? Vean que Bitcoin se encuentra ya en una zona en donde nunca había estado y aún no ha obtenido el 85% de la corrección. Vean que acá en todas las correcciones, 2014, 2018, acá, 2020, post-COVID, ven que obviamente estamos en una zona que podríamos considerar ya como una corrección final, o sea, ya el pico final correctivo. Y si vemos el gráfico mensual, ya estamos por encima del gráfico, por encima de por debajo, y hemos tocado la media de 200 periodos. Por ende, yo creería que tenemos que esperar que pasen estos 4 días que le hacen falta a esta vela semanal, a ver si esa vela va a cerrar o así, o va a cerrar así. Que no creo, ¿verdad? Yo, o espero que no. Espero que no. Porque vemos que nosotros, a nivel histórico nuevamente, vean que nunca hemos logrado ser tan agresivos con la media de 200 periodos. ¿De acuerdo?
Vean acá cómo tocábamos la media de 200 periodos cuando bajábamos a los 25 y el precio se recuperaba al final de la semana. Entonces podríamos nosotros ver que esta velita por lo menos cierre en la mitad, en los $25,000 más o menos. No le pidamos tanto. Pidámosle $25,000 para que por lo menos me dé chance de cerrar un long. Entonces, ¿qué quiere decir el análisis técnico? Que ya estamos en una zona donde el precio a nivel histórico ha reaccionado al alza. Si vamos a un gráfico diario, en el gráfico diario donde la cosa pues se pone un poco espeluznante, ¿verdad? Sin embargo, vemos que nuevamente en un gráfico diario ya estamos en zonas de sobreventa, ¿verdad? Todas estas han sido zonas de sobreventa en un gráfico diario. Sin embargo, recordemos que las velas semanales y mensuales duran más. Por ende, podríamos ver caídas rápidas del precio para ir a ver si logramos tener, como en los periodos anteriores, si logramos tener áreas de sobreventa en el diario parecidas a las anteriores. Sin embargo, esto no creo que dure mucho tiempo. Si se llega a dar el escenario de los $10,000, no creo que estemos mucho tiempo ahí. Sinceramente se los digo, no creo que duremos tanto en esa zona. Por ende, si llegamos a ver la zona de los 10,000, 15,000, 18,000, y el que pueda comprar, compren. Compren porque no se van a arrepentir. Pero no compren para mañana, compren para el 2025, 2026, qué sé yo, cuando se vaya a graduar algún familiar y qué sé yo, para lo que quieran ustedes acumular Bitcoin. Eso solo ustedes lo sabrán. Entonces, no le tengan miedo a comprar un activo que a nivel histórico nos ha demostrado que sirve como un activo de inversión. ¿De acuerdo? Juan Carlos. Gracias. Ahora cuando hablas de zona de sobreventa, creo que es el indicador es el RSI, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces, supongo que es que traté de así verlo rápidamente, cuando los límites son 30 y 70, ¿verdad? Así es. Okay. Así es, 20 y 70, y cuando vulneramos hacia la baja, zonas de sobreventa, y cuando vulneramos hacia el alza, zonas de sobrecompra, ¿de acuerdo? En donde se espera una reacción del precio. Sí, okay. Deme un segundo. Gracias. Juan Carlos, ¿me escuchás? Sí, sí. No, el otro Juan, el otro, el que dice iPhone, Juan. Ese que dice iPhone Juan. ¿Me escuchás? Es que no sé por qué lo he aceptado ya como 8 veces, pero no sé si es que tiene problemas de internet o qué pasa. Pues sí, es que he tenido problemas hoy. Ah, ok, perfecto. Entonces, no te preocupes que de igual forma, Juan, recordá que la clase queda grabada, ¿verdad? Entonces no te preocupes si te saca de la clase. Igual, en cuanto terminemos, yo la subo al canal de YouTube y ahí la vas a poder ver corrida, ¿verdad? Para que no te perdas ninguna información. Cuando tengas problemas de conexión, sí te agradecería que me escribas ahí en el chat y me pongas, ¿verdad? Que estás teniendo problemas con la red, ¿de acuerdo? Claro que sí. Perfecto, hermano. Ok, chicos, vamos a ver. Dice Lourdes acá, pensaría que siguen 2 o 3 meses para que se mantenga el piso de 20 y ahí suba, dice Lourdes, pero Lourdes ya se nos fue, creo. Ya no está. Muy bien, se fue temprano. La famosa quema de Bitcoin, info que vale oro, dice Gary Campos, préstamos de 20 a 16K, dice Mano, va a ir a empeñar la casa. Pero el problema, dice Jan, sería que el precio llegue a los 27. Ah, ok, eso ya lo hablamos. Short, dice Lorna. 2X, dice Mano. O sea, las ballenas quieren BTC de Celsius más barato. Muy probablemente eso es lo que buscan las ballenas. Liquidar posiciones para poder apoderarse de esos activos. Excelente explicación, dice ahí Colón. Y listo. Entonces, bueno, gráfico diario. Ya estamos en zonas de sobreventa. Si nosotros vemos un crash. ¿Qué es un crash? Una caída rápida, ¡pum! Así como lo ven, que caigamos y volvamos a subir así de forma donde ustedes ven esos mechazos saiyajines que quedan ahí abruptos, agresivos, como ustedes le quieran llamar. Ok, ahora nos vamos a ir a nuestro gráfico, que es el gráfico donde nosotros operamos, que es el gráfico de 4 horas.
Y aquí es donde tiene dudas Boris. Perfecto. Entonces, vamos a ver, voy a bajar esto por acá. Vemos que en un RSI estamos, ¿verdad? En una zona de sobreventa, que no hemos podido salir de esa zona de sobreventa, pero vamos a salir hacia adelante, ¿verdad? Vamos a salir porque yo sé que Bitcoin me va a dar... Bueno, este es el diario, nos vamos a ir de 4 horas. Uy, en el de 4 horas estamos peor. Estamos más que sobrevendidos. Por ende, vean que la última vez que tuvimos una corrección en esta zona, donde estamos actualmente, Bitcoin subía perfectamente. Bitcoin subió de la mecha más baja, del mínimo relativo, al máximo un 20%. Lo que quiere decir es que si a partir de acá nosotros subimos relativamente un 20%, hablando de estadística, nosotros podríamos subir a la zona de $25,000. Entonces ustedes ven cómo realmente hay una correlación de las cosas que yo les comento. Veamos que al estar en esa zona, tenemos una probabilidad de ir a buscar esa zona de los $25,000 en un gráfico de 4 horas, que correspondería muy probablemente a este nivel que yo tengo marcado acá, de los 27,000, no, yo creo que sí, de los 27,400, que para mí sería un rebote en el gráfico de 4 horas, que eso ya saben que dura de 1 a 3 días. Y en el tiempo, nos queda tiempo para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Cuál es la duda que tenés con el gráfico en este momento, Boris? No, bueno, en este frame si lo amplías un poco y el ranguito este que hizo acá abajo, En exacto. en una hora, ¿crees que lo vea? Exacto, porque entonces ya ahí volvemos al pasado. Ajá. Y ahí puedes también poder pintar ahí tu flag que en teoría podríamos Ajá. decir que va a podríamos decir o inferir que va a reventar al alza. Pues eso podría ser un doble suelo que de cambio de tendencia, pues. Ok, de cambio de tendencia en la temporalidad. En la temporalidad, estamos claros, la temporalidad. Si nosotros vemos desde el último máximo relativo que tenemos, que es los 24,300 más o menos, hasta el mínimo, bueno, permítame, no sé por qué marqué esto así, hasta los $20,000 que obtuvimos, vemos que el precio nuevamente se ha metido en una zona compresiva, en donde vemos que la media de 55, un gráfico de 1 hora, está teniendo una compresión con la media de 10 periodos, a como lo veíamos acá en la parte de arriba, ¿verdad? Que veíamos que empezábamos a tener compresión de media y el precio empezaba a fluctuar creando un rango, ¿verdad? Entonces podríamos creer que a partir de acá vamos a tener reacciones alcistas que nos podríamos meter en un rango de acumulación y empezar a hacer esto para al final de eso, yo creería que muy probablemente vayamos nuevamente para arriba, ¿verdad? Nuevamente a esta zona. O muy probablemente más alto, porque recuerden que tenemos que la zona de demanda que tenemos es esta, ¿verdad? Y si nosotros analizamos un gráfico que yo se lo voy a mandar al grupo en este mismo momento, yo quiero que ustedes vean cómo se pueden correlacionar los movimientos que tienen los activos financieros en cuanto a zonas de oferta y zonas de demanda y zonas donde el precio llega a cubrir esa necesidad. Entonces necesito que todos vayan a ver el grupo en este momento para que ustedes me entiendan. ¿Ya estamos en el gráfico? Sí. Ok.
Vamos a poner un gráfico de 4 horas y vamos a analizar. Ahí, según lo que yo les acabo de mandar, si ustedes ven, esta podría ser una zona de supply, ¿verdad? Esta podría ser la otra zona de supply. Esta podría ser la zona de demanda y que a partir de aquí vayamos a hacer ¿qué movimiento? El movimiento al alza, que sería la distribución. ¿De acuerdo? Que en teoría este movimiento debería ser mucho más alto, ¿verdad? Mucho más alto que la última zona de supply, que perfectamente podríamos llegar de forma oscilatoria a estas zonas de acá, más o menos, a cubrir esta zona de acá. Si nosotros lo queremos ver con ese gráfico que yo les pongo ahí, este podría ser el movimiento que yo esperaría. Podría ser. No estamos seguros, ¿verdad? No estamos seguros. Porque nosotros vemos que aquí hubo una zona de demanda, porque acá hubo una acumulación, ¿verdad? Acá. Aquí hubo una zona de demanda. Luego fuimos a buscar, inclusive podríamos, bueno, si lo podemos interpretar de esa forma, aquí podría ser el supply, aquí el supply, acá nuevamente demanda, que va a coincidir con una zona de demanda más baja que la que tuvimos en la zona anterior, ¿verdad? Como por acá la vamos a dejar más o menos. Y que posteriormente, ahora vamos a ir a buscar cómo ir a crear una distribución de todo esto. Y no sé si a partir de acá volvamos a tener una corrección a la baja, no lo sé. Pero eso es el análisis técnico que les voy a dejar para hoy. De momento no hay proyección hasta que obtengamos la información de las tasas de intereses para el día de mañana. Entonces mañana hay que estar atento a lo que va a suceder y en base a eso vamos a operar. Entonces necesito saber si tienen dudas o preguntas. Vamos a ver quiénes estamos todavía por acá. Lorna, no, veo que escribías ahí en el chat short. ¿Tenés alguna duda con respecto a un operativo en short? Lo pensé cuando hablaste respecto a lo de las tasas, que si o sea, que si iban a aumentar, podía ser una oportunidad tal vez de un short. El problema es que es muy arriesgado. El problema es que es muy arriesgado porque, como les dije yo, bueno, yo ya les di las posibles posiciones en short que podríamos tener, ¿verdad? En donde podríamos entrar en corto acá. Si las tasas, si la información de las tasas de interés salen que van a aumentar 75 puntos, si Bitcoin nos da esta entrada, tomamos riesgo, le ponemos el 3% y para adentro. ¿De acuerdo? Ese sería el único panorama en el cual yo diría que podríamos entrar en un corto. Sin embargo, si vemos volatilidad antes de que se dé la noticia y bajamos a la zona de $19,000, yo diría que podemos tomar riesgo en estas zonas de acá, ¿verdad? Que yo ya les mandé la señal y le medimos el stop y nos vamos con el movimiento. Creo que acá básicamente es tomar riesgo, ya sea a la baja y a la alza, y que esperemos lo que nos digan la gente esta de la Fed y que pues o la ganemos o nos saque el stop. Esos son los peores escenarios que podemos vivir para el día de mañana, pero esas serían las dos posiciones en donde podríamos operar en corto o en largo. ¿De acuerdo, Lorna? Ok, perfecto. Perfecto. Mano. Súper rápido, Distro. Bueno, ¿eso a qué horas es la reunión de la FED? ¿Eso es en la pura Ok. mañana? Yo ya les pasé la información. Necesito que todos descarguen la aplicación que se llama investing.com. Necesito que todos la tengan en su teléfono, todo, porque es una plataforma de noticias financieras a nivel mundial y necesito que la tengan. Porque a veces yo les voy a mandar a leer ciertas informaciones porque ahí es información real y veraz, en donde las personas que ponen sus análisis del mercado son personas ya muy profesionales. Entonces, es bueno a veces leer noticias de esa plataforma
porque es muy concreta, ¿de acuerdo? El tema de mañana de las tasas de intereses es a las, si no me equivoco, yo les había pasado el dato, a las 12 del mediodía, mañana, ya te voy a decir exactamente a qué hora, a las 12 del mediodía, hora Nueva York, ¿de acuerdo? Está bien. Eso sería más o menos, creo, no sé si me corrigen, como a las 11 de la mañana de Costa Rica, o a las 11 de la mañana, hora de Centroamérica. Bueno, entonces, si hay más dudas, chicos, pues ahí yo les voy a dejar siempre el canal de Discord, donde ustedes pueden hacer sus dudas y consultas para que las sigan haciendo. Estamos haciendo una zona compresiva. Creería yo que estamos creando una T simétrica hasta el momento, es lo que yo veo, y que la probabilidad de que rompa a la alza o a la baja, pues son las mismas. Por ende, toca esperar. Que yo creo que eso perfectamente se podría ir agrandando ese triángulo simétrico hasta que vayamos a obtener la información del día de mañana y que al fin logremos romper ese triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, con eso yo los dejo. Voy a ir ya cerrando la grabación y me voy despidiendo.